ocasión les voy a presentar un pequeño tema, lo que es la mecánica cuántica y la física cuántica. Bien, estamos aquí con los jóvenes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa de Tablani, que pertenece al municipio de Azurduy, al municipio de Azurduy, departamento de Chuquisaca. Antes de empezar, jóvenes, con lo que es la física y la química cuántica, vamos a hacer un pequeño resumen o un pequeño repaso sobre lo que es la física. Vamos a empezar con el concepto de física. Aquí tengo un pequeño cuadro y empezamos recordando qué estudia la física. Ustedes se han llevado física desde el curso del tercero de secundaria y yo creo que ya tenemos una noción de lo que es la física. ¿Quién me puede decir qué es la física? Ya estudia los fenómenos de la naturaleza. Muy bien, hemos recordado, ¿no? Estudia los fenómenos de la naturaleza. Hay muchos fenómenos que nosotros vamos viviendo a diario. La física lo vamos a dividir en dos grandes partes ahora, lo que es la física clásica y la física moderna. La física clásica, jóvenes, es la física que los primeros científicos han ido experimentando. La persona desde que ha creado uso de razón, el ser humano, ha empezado a explorar el mundo, a explorar, a inventarse el fuego y todo lo que nosotros conocemos en el día de hoy. Entonces, la física clásica estudia las cosas más comunes que nosotros conocemos. Entre ellos está la mecánica. ¿Qué estudia la mecánica? Estudia El movimiento, los movimientos. La termodinámica también está dentro de ella. ¿Qué estudia la termodinámica? La temperatura. La temperatura, ¿no? El movimiento también. La óptica, ¿qué estudia la óptica? La luz. El electromagnetismo, antes de que se acuerde. El campo eléctrico y el campo magnético. La carga eléctrica y el campo magnético, ¿no ves? Luego, finalmente, tenemos también la acústica. Estudia el sonido. Gracias al sonido, nosotros, ahorita en este momento, ustedes están logrando escuchar mi voz. Vamos a la física moderna. La física moderna se ha estudiado a partir del siglo XX. Más antes la gente no tenía idea de lo que es un átomo, lo que es un electrón. Estudiaban la materia, veían partículas pequeñas, pero ya no sabían de qué más estaba hecho, lo más pequeño. Entonces, en el siglo XX y en el XXI que nos encontramos ahora, los científicos han ido explorando, han querido saber cómo está hecho la materia, por qué la materia se une, por qué aquí vemos una sustancia, se va convirtiendo en una cosa, hay una reacción química, se convierte en otra. Los científicos querían saber qué es lo que está pasando ahí dentro de la materia, por qué se apega, por qué se separa, por qué el agua es líquida, ¿no? Entonces, dentro de la mecánica cuántica también tenemos la relatividad, la física atómica molecular, la física nuclear, la física de la partícula, dentro de la física moderna, ¿no? Todos estos temas se ha ido estudiando. Y dentro de la mecánica cuántica tenemos la física cuántica, la química cuántica. También tenemos otras ramas también que podemos analizar después, pero hoy en día más nos vamos a enfocar en lo que es la física cuántica y la química cuántica, lo que más nos interesa. Entonces vamos a pasar a lo que es la física cuántica. A ver, Daniel, ayúdame con la lectura. Concepto de la física cuántica. Vamos a estudiar qué es la física cuántica. Concepto: la física cuántica estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica, el comportamiento de las moléculas, átomos, electrones, protones y fotones, donde sus leyes son muy distintas al mundo en el que conocemos. Ya, muy bien. Entonces, la física cuántica, jóvenes, estudia la naturaleza a escala atómica. Entonces, se encarga de estudiar los átomos. Aquí nosotros tenemos una molécula del metano, ¿ven? Este carbono es un átomo, esto es un átomo de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. Entonces, la física cuántica estudia cómo está hecho el átomo, qué cosas tiene, qué partes tiene el átomo. El comportamiento, ¿por qué se arma una molécula? ¿Por qué los electrones están ahí junto al átomo y no se van hacia otro lado? Ahí tenemos los electrones, los protones, los fotones, hay los neutrones y hay también otros elementos que estudiamos que están dentro del átomo, ¿no ven?
Entonces, eso es lo que estudia la física cuántica, la parte atómica de la materia, los átomos, las fuerzas que tienen entre ellos, la fuerza que hay, la fuerza nuclear, todo eso, ¿lo ve? Dice, sus leyes son muy distintas al mundo en el que nosotros conocemos, sus leyes. Nosotros, por ejemplo, si largamos este marcador, sabemos que el marcador va a ir hacia abajo. Pero dentro de los átomos esas leyes no sirven, ya no van esas leyes. Por eso es que la física cuántica principalmente es muy diferente a la física clásica, la que nosotros conocemos. Algunas aplicaciones de la física cuántica tenemos al desarrollo de la tecnología moderna, eso es lo que más nos ayuda. Tenemos la tecnología de los semiconductores. Por ejemplo, en los celulares, en las computadoras, tenemos computadoras táctiles, tenemos celulares táctiles, que yo logro tocar el celular y se mueve. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a mi dedo lo hace caso la pantalla del celular? ¿Por qué no le hace caso a este marcador si yo le toco? Entonces, todas esas cosas nos ayuda la física cuántica. En mi dedo yo tengo cierta cantidad de electrones. Cuando toco, estoy haciendo que eso entre en contacto con los electrones que está en la pantalla del celular, y eso hace que me obedece a mí, ¿no ve? Puedo mover el celular, la pantalla del celular, por simple a tocar con mi dedo. Las imágenes, la imagen médica. ¿Qué es la imagen médica? Es cuando el médico nos saca una radiografía de alguna parte del cuerpo que el médico quiere saber si está bien o está mal. Antes que estudiemos la física cuántica, ¿qué hacían los médicos para saber si está bien o no mi estómago? Tenían que abrir el estómago, mirar, cierto, esto está mal, vamos a arreglar, ¿ve? Eso tenían que hacer y eso significaba una operación. Pero hoy en día, ya gracias a la tecnología, los médicos ¿qué hacen? Sacan un escáner y nos ven cómo está mi hueso, en qué parte está roto, qué ha pasado, mi estómago, qué es lo que está mal en cualquier parte del cuerpo. Incluso cuando en el embarazo, ¿no ve? Le ven al bebé desde afuera, este es hombrecito, es mujercita. Algunas características los médicos pueden determinar. La energía solar, ¿quién no conoce un panel solar? Aquí que en la mayoría de las viviendas no hay paneles solares. Entonces, ¿qué hacen el panel solar? Los fotones de luz llegan al panel y esos fotones en el silicio que está hecho del vidrio encima del panel, ¿ves? Se convierte en electrones, en energía eléctrica se convierte. Entonces, eso es lo que hace el panel solar. Los fotones de luz capta y se lo convierte en energía eléctrica. ¿Y eso para qué nos sirve la energía eléctrica? Elvira. Para muchas cosas, ¿no? La energía eléctrica nos sirve para usar desde nuestros celulares hasta en las casas, lo que tenemos, una tele, una heladera, una batidora, hay muchas cosas que utilizamos como energía eléctrica. Bien, pasamos a lo que es la química cuántica. A ver, algún voluntario para que me lea el concepto de la química cuántica. Ya, María. La química cuántica estudia el comportamiento de los átomos y moléculas para explicar los fenómenos como la estructura electrónica, la formación de los enlaces químicos y la reacción química. Entonces, la química un poquito más se entra a explicar los enlaces, las moléculas. Sabemos que aquí tenemos la tabla periódica, ¿no? Tenemos los elementos puros, solamente un elemento. Pero en la vida real no está así. No vamos a encontrar solamente un renio, un tecnesio solito, puro, no hay. Sino como está en la naturaleza, está formando átomos, moléculas. ¿Por qué forma? Entonces, eso es lo que nos enseña la química cuántica. Normalmente sabemos, ¿no? Los metales se unen con los no metales. Entonces, ¿qué características tienen los metales? ¿Qué características los no metales? ¿Por qué se van uniendo? ¿Qué es lo que pasa dentro de sus moléculas? Entonces, eso es principalmente lo que estudia la química cuántica. Entre sus aplicaciones tenemos los medicamentos. Tenemos una infinidad de medicamentos. Nos duele la cabeza y ¿qué hacen los médicos? Estudian. ¿Qué está pasando? Las células, los átomos, las moléculas de esa célula. ¿Qué es lo que está pasando?
Entonces, y eso es lo que hace, ¿no ve? Y de acuerdo a eso, el médico va a buscar una sustancia, un material para que ellos puedan sanar esa enfermedad. Luego tenemos los nuevos materiales que podemos crear. A ver, les pregunto, ¿a ustedes qué cosas nuevas les gustaría tener? Algo que no existe. Algo que funcione con Agua. en vez de gasolina, agua, no sé, pero Puede ser, ¿no ve? O algo que no conocemos. Por ejemplo, los celulares hace años no existían y alguien se ha imaginado, yo quisiera hablar con mi enamorada, con mi familia que está lejos, ¿no ve? Entonces han creado los celulares y hoy en día, ¿quién no tiene celular? Todos tenemos. Muy bien, de esta manera, jóvenes, hemos ido concluyendo. Hay una infinidad de aplicaciones de la química cuántica.